que están en línea, bueno, para mí es un privilegio compartir la palabra y es un asunto de vida, ¿no? El hacerlo, bueno, me produce gozo, paz y me bendice mucho. Y que el Señor sea propicio para que esta palabra pueda realmente ser de bendición y llegar a cada uno de ustedes y que la podamos guardar en nuestros corazones. Amén. Padre bendito, muchas gracias. Por favor, sé tú propicio, Señor. Sé tú propicio con cada persona acá y en línea, Señor. Y concédeme las facultades, Señor, para poder expresar lo que tú has puesto en tu palabra y has guardado por siglos. Señor, qué increíble es tu palabra. Qué increíble es, Señor. Te agradecemos por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos, como ustedes saben, en este tiempo hemos estado haciendo predicaciones positivas consecutivas del libro de Hechos de los Apóstoles. El domingo pasado estuvimos hablando sobre, bueno, la visita de Pablo y Silas, y también ahí estaba Timoteo, ¿no? A Tesalónica y después a Berea. Y prácticamente la huida de Pablo hacia el mar para ir a Atenas. Y bueno, después se nos dice que Silas y Timoteo iban a acompañarlo, ¿no? Pero aquí tenemos a Pablo en Atenas. Y esa es la porción que vamos a revisar ahora. Está en Hechos 17 y desde el 16 hasta el 34 vamos a revisar ahora. Bueno, si bien es una porción o sea, pequeña, está muy bien estructurada, la verdad, porque se puede dividir así en tres partes, ¿ya? Y primero, un primer punto, vamos a ver todo lo que vio Pablo y sintió en Atenas, todo lo que sintió y vio, ¿no? Y ese es el verso 16. Luego en un punto 2 vamos a ver lo que Pablo hizo en Atenas, y vamos a ver de los versos 17 al 21. Y por último, en un punto 3 vamos a ver lo que Pablo dijo en el Areópago de Atenas, del 22 al 34. Bueno, el título que se le ha asignado a esta enseñanza en realidad es Adoremos al Rey, porque solo Él es digno de nuestra adoración. Ya al final van a ver por qué se ha puesto ese título, ¿no? Adoremos al Rey, porque solo Él es digno de nuestra adoración. Y más o menos a manera también de proposición, quisiera que recordemos esa frase que Jesús le dijo al diablo, a Satanás, cuando él era tentado en el desierto, ¿no? O sea, el diablo le dice, ahí están los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y el Señor le respondió con la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y él estaba citando las escrituras en esa parte, ¿verdad? Pero este punto de la adoración es crucial, ¿no? Ahí ya le estaba marcando el Señor. Y bueno, ahora vamos a mirar, vamos a entrar a esta porción y vamos a ver a Pablo en Atenas, ¿ok? Comenzaremos el tour con ustedes. Aquí están en Atenas. Y vamos a ver el verso 16.
Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, y fíjense estas palabras, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Miren, un verso tan pequeñito, pero realmente que nos dice tanto, ¿no? A ver, agarraremos un poquito de concepto y vemos que realmente Atenas había sido la capital de la antigua Grecia, ¿ya? Y aunque ahora estaba bajo el imperio, o sea, realmente gozaba de una fama y privilegios. ¿Por qué? Debido a su belleza arquitectónica, debido a su escuela de pensamientos y a la cantidad de templos dedicados a todos los dioses que tenían, ¿verdad? Y ahí estaba Pablo, estaba solo, ya dice que lo habían llevado y lo habían dejado allá a Pablo. Y Silas y Timoteo todavía no lo habían alcanzado, ¿ya? Y él podía haber hecho lo que a veces nosotros hacemos cuando llegamos a una ciudad, ¿no? O sea, podía haber dicho, ok, vamos a hacer un tour por acá, ¿verdad? Y en alguna forma así lo hizo, digamos, ¿ya? Y comenzó a conocer la ciudad. Pero la palabra dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. O sea, lo que produjo en esta ciudad en él fue un enojo, ¿verdad? Vamos a ver, hay comentarios que nos dicen que esta palabra que nosotros la tenemos como enardecía, o sea, en la traducción, bueno, se puede comparar a algunas porciones de la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, cuando los israelitas salieron de Egipto y construyeron el becerro de oro, ¿no? Cuando Moisés había subido al monte para traer las tablas de la ley, ¿no? O sea, ahí vemos que realmente el Señor se enardeció por eso, ¿no? O sea, Dios tuvo un celo realmente, ¿no? O también cuando vemos a Elías, ya ahí estaba Elías y veía que todos los israelitas estaban entregados a Baal, ¿no es cierto? En el tiempo de Acab y su esposa Jezabel, ¿no? O sea, había hecho templos y sacrificios a Baal por todo lado, ¿verdad? O sea, el espíritu de Elías ahí también se enardecía, ¿ya? Bueno, vamos a seguir meditando un poquito en esa parte, pero aquí vemos a Pablo como un hombre maduro, que realmente no se dejaba impresionar por lo que estaba delante de sus ojos, ¿no? O sea, no admiraba lo que los hombres en general admiramos, ¿no? Como la belleza, como el saber, ¿ya? Sino que él miraba con los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que miraba ella? Él miraba una ciudad entregada totalmente a la idolatría. Eso es lo que decía, una ciudad entregada totalmente a la idolatría. ¿Ya? 2 minutitos. Bueno, quiero que piensen que desde el primer verso, aquí se nos invita un poquito a reflexionar y que realmente sobre esa temática, ¿no? Y nos invita a reflexionar a nosotros en cómo miramos el mundo, ¿no? ¿Qué valores hay a nuestro alrededor?
qué parámetros de medida hay ahí donde nos estamos desenvolviendo, aquí y hoy, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, en nuestra casa, aquí en la misma iglesia. Ya, ahora, aquí en la porción esta nos dice que Pablo se enardecía, ya, así también como Jesús se enardeció cuando vio a los mercaderes ya vendiendo palomas y cosas para el sacrificio. Todos dirían, ese es para el sacrificio. No, o sea, el Señor realmente agarró un látigo ese rato, ¿no? Han puesto de la casa de mi padre una casa de una cueva de ladrones, les dijo, ¿verdad? Y eso lo llevó a la acción. O sea, sí, Pablo también. Vemos que su tour, si quieren ustedes, por Atenas, lo llevó a la acción, ¿ya? Él no sacó un chicote, ¿ya? Pero él usó las facultades que él tenía. Y vamos a ver eso en el punto 2. El punto 2, lo que Pablo hizo en Atenas. Y vamos a ver del 17 al 21. Verso 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Verso 18. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Ya? Eso era prácticamente un insulto, ¿no? O sea, era palabrero, se llamaba una persona como que andaba picoteando como una ave de acá, recogiendo semillas de aquí y de allá y llevando de acá para allá, ¿verdad? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Verso 19. Y dice, y tomándome le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podríamos saber de esta nueva enseñanza que hablas? Verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Ya, verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y oír algo nuevo. ¿Esa última frase les recuerda algo? ¿Ah? Bueno, aquí vemos que es increíble la habilidad y la ductibilidad de Pablo, ¿no? O sea, en el verso 17 nos dice que en principio discutía en la sinagoga, ¿no? O sea, iba con los judíos y con ellos, con judíos y piadosos. El sábado estaba ahí con ellos y seguramente discutía, dice algo, había un diálogo intenso ahí sobre Jesús, el Mesías, desde la base de las Escrituras. Pero el resto de la semana, los siguientes días, él estaba en la plaza, ¿ya? O sea, en el mercado, ahí estaba en la plaza pública, y era un lugar muy importante ese lugar en Atenas. Bueno, aquí Pablo seguramente se las ingeniaba. Ya Pablo, recuerden, había sido entrenado por un lado en Tarso, ya ahí había tenido una muy buena educación, y después en Jerusalén, ¿no? Entonces, bueno, en griego él podía debatir básicamente con los filósofos, ¿no? En su lenguaje, ¿no? Y seguramente usaban
el método socrático, ¿no? De hacerles preguntas y iniciar diálogos, ¿ya? Y se nos dice que él encontró ahí diferentes escuelas de filósofos, ¿ya? Por un lado los epicúreos y por otro lado los estoicos, que disputaban con él. Ya ellos realmente, había una disputa ahí con ellos. Ahora, vamos a ver un poco estas escuelas. Bueno, Lucas se ha tomado el trabajo de decirnos son epicúreos y estoicos, ¿verdad? Y para eso un poco he revisado ya estas dos escuelas de pensamiento y he tomado una cita de John Stott donde las define muy claro. Ya los epicúreos era un sistema fundado por Epicuro, y ellos consideraban que los dioses eran muy remotos, que no se interesaban ni influían en los asuntos humanos, o sea, un Dios ajeno totalmente al mundo, ¿ya? Y que el mundo se debía a la casualidad, por una confluencia azarosa de átomos, ¿ya? Y que no había ninguna existencia después de la muerte, como tampoco algún juicio, ¿ya? O sea, de modo que los seres humanos harían bien en buscar el placer, especialmente el sereno disfrute de una vida alejada del dolor, de la pasión y del temor. Ya con una frase más o menos podemos ver el pensamiento de ellos. Tú solo vives una vez, si te sientes bien, hazlo. ¿Ya? Esa frase más o menos captaría el espíritu de esta gente así, totalmente materialista. Entonces ahí están los epicúreos. Ahora vamos a ver un poco los estoicos. Este era un sistema fundado por Zenón, y ellos reconocían que había un Dios supremo, pero de un modo panteísta, o sea que estaba en todo lado, ¿no es cierto? Confundiéndolo con el alma del mundo, ¿ya? Y que el mundo dependía del destino, o sea, ese era, digamos, el punto clave de ellos, o sea, todo ya estaba predeterminado, ¿no? Y los seres humanos debían cumplir su deber y resignarse a vivir en armonía con la naturaleza y la razón, por doloroso que pudiera resultar esto, y desarrollar su propia autosuficiencia. ¿Ya? Vamos a poner una frase que los resume a ellos. Lo que será, será. Captura más o menos el pensamiento estoico. ¿Ya? Aquí hay un resumen también de las dos escuelas. Dice, caracterizaban a los epicúreos el énfasis en la casualidad, el escapismo y el disfrute del placer. Y a los estoicos el énfasis en el fatalismo, la sumisión y la paciencia ante el dolor. ¿Ya? Esas eran las dos escuelas que había. Bueno, fíjense, Pablo estaba sentado ahí en la plaza o dialogando con ellos, con estas escuelas filosóficas, ¿verdad? ¿Y cuál sería su debate que deciden llevarlo al Areópago? ¿Ya? Ahora, bueno, una cosita más acá. Veremos qué era el Areópago. El Areópago era un lugar, en realidad, donde se reunía la Suprema Corte de Atenas, ¿ya? Para dictar sus fallos, y tenía potestad sobre aspectos religiosos, morales y educativos. Veamos ahora qué es lo que ocurre en ese lugar. Ya si entran a la internet o vean, parece que todavía hay ruinas de ese lugar.
qué sé yo, estaba en una montaña, había unos tronos de mármol, no sé, esto toda una historia ahí. Pero el tema es que la Suprema Corte se reunía allá. Ahora, no nos dice la Escritura que precisamente lo estaban llevando a juicio, pero lo llevaron a Pablo a ese lugar donde se reunía la Suprema Corte, ¿ya? Y ahí estaban esas personas queriendo escuchar lo que Pablo tenía para decirles. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a leer, vamos a ver un poquito el punto 3. Ya hemos visto qué es lo que Pablo vio y sintió y ahora qué es lo que hizo, ¿no? O sea, decía sus dos acciones. O sea, con los judíos en la sinagoga, pero con los griegos ahí realmente y los romanos ahí en la plaza, ¿verdad? Pero ahora veremos este punto de lo que Pablo dijo en el Areópago y vamos a ver en el versos 22 al 34. Y se van a fijar esta exposición increíble que realmente hizo Pablo. ¿Ya? Bueno, aquí dice que el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, lo que les había mencionado, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Bueno, aquí vemos una vez más la habilidad de Pablo, ¿verdad? Él comienza su discurso sobre el conocimiento de la gente, la realidad de la gente, ¿no es cierto? La realidad cotidiana de los atenienses, ¿no? Su ciudad y, bueno, era una ciudad en la que habían muchísimos templos, ¿ya? El templo de Atenea dice que se podía ver, o sea, porque tenía una cúspide además, a 65 kilómetros de distancia, o sea, por lo impresionante que era, digamos, ¿no? Bueno, ahora, aquí es donde Pablo agarra y les dice, son muy religiosos y yo quiero hablarles de ese Dios no conocido, a ese es lo que quiero hablarles, ¿ya? Veamos el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Ya? Bueno, a esos atenienses les está diciendo que Dios es el que hizo el mundo, ¿no? O sea, les está mostrando a Dios como un creador. Y ese sería este primer punto. O sea, aquí va a haber como 5 puntos que va a mostrarles Pablo para exponerles a ellos claramente. O sea, y el primer punto que les está diciendo le está mostrando a Dios como creador, ¿ya? Diciéndoles que Dios ha sido quien ha hecho el mundo y todas las cosas que en ellas hay, ¿ya? Y también mencionándoles que Él es Señor del cielo y de la tierra y que gobierna los cielos y la tierra, ¿ya? Bueno, con esto básicamente estaba rebatiendo a los epicúreos materialistas, ¿no? Que no pensaban en eso, y a los estoicos panteístas. O sea,
los estaba rebatiendo ahí, ¿no? Y también a los, a todos los atenienses en general, ¿verdad? Les está diciendo en esa ciudad de puro templos a todos sus dioses, les está diciendo, Dios no habita en templos humanos. Ya eso es lo que le está diciendo. Bueno, es increíble, pero esa palabra también es vigente para nosotros hoy día. Ya, hoy en día todavía se construyen, entre comillas, templos, ¿no es cierto? Y se construyen imágenes que no son Dios, ¿ya? Y de esa manera se cae en la idolatría, adorando objetos que no son Dios, ¿ya? Pablo está diciendo, Dios no habita en templos humanos. ¿Ya? ¿Se recuerdan esa charla tan linda en Juan 4 entre la samaritana y Jesús? La samaritana le dice, nuestros padres adoran en este monte, ¿no? Y ustedes en Jerusalén. Y el Señor les dice que ni en ese monte ni en Jerusalén se debía adorar, sino que se debía adorar en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Les está aclarando tan claro Jesús en ese momento. Bueno, pero ahora leamos este verso 25. Dice, ni es honrado por las manos de hombres, como si necesitara algo, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Bueno, Pablo en primer lugar les estaba diciendo que Dios era el creador. Ahora aquí le está diciendo que Él es el que sustenta todo. ¿Ya? Él es quien da vida y sustenta a todo. Y no necesita de los hombres. ¿Ya? Bueno, otra vez pensemos en el contexto en el que estaba hablándoles a ellos, donde había un montón de templos con varios ritos y con varios sacrificios y de las diferentes clases, ¿no es cierto? Y el Señor les está diciendo, Dios es quien sustenta, no necesitamos darle nada a Él. Eso es lo que está diciendo Él. Él más bien es el que nos da la vida, ¿no? Y que sustenta a todo. Y a los filósofos también les está diciendo que Dios es quien da la vida, ¿ya? Y que no se ha olvidado de ellos, sino que está presente, que es actual, ¿verdad? Y cada día está en medio nuestro. Bueno, a nosotros también nos tiene que recordar, tenemos que meditar en esta palabra, ¿verdad? Porque por su gracia recibimos tanto cada día. O sea, en primer lugar, la salvación. Pero, miren, cada día, esta mañana has comido, ¿verdad? Esta mañana has podido respirar, has podido tomar agua, te has podido comer un queque rico si has venido temprano, ¿eh? Bueno, todo eso es por gracia de Dios, ¿no? El Señor realmente nos sustenta, ¿ya? Y bueno, como decíamos, Él nos ha salvado, que es lo principal, ¿ya? Bueno, y aquí, de alguna forma, Pablo estaba pensando porque esto viene un poco de Isaías
42:5. Y esa porción he querido registrárselas acá. Se las leo. Isaías 42:5. ¿Ya? Yo les voy a leer el inicio, pero tarea para la casa. Vean esa porción. Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos. Eso es lo que les estaba diciendo. Y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. O sea, Dios es quien nos da todo, ¿no? El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Ya? Y bueno, si se han fijado en esa porción, dice 2 puntos, y te vas a quedar con la duda, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Ah? Yo te animo a que vayas a esa parte, porque en esa porción se nos habla de Cristo y se nos habla del Creador, y también se habla en contra de la idolatría, ¿no? Bueno, ok, entonces ya hemos visto 2 aspectos que el Señor les ha hablado, o perdón, que Pablo les ha hablado. Ya, en tercer lugar, Pablo les va a mostrar a Dios como gobernador de todo. ¿Ya? Y vamos a ver el verso 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ya? Bueno, en el verso 26 les está diciendo, todos los hombres han sido creados por Dios, de una misma sangre, ¿no? Él estaba pensando en Adán y Eva, ¿verdad? ¿Ya? Y que Dios es quien gobierna los tiempos, ¿no? Vemos realmente civilizaciones pasar, ¿verdad? Y que Él les ha designado lugares para que habitemos en determinados lugares. Y bueno, tan solo esta partecita también debe alentarnos a nosotros a que de ninguna manera hagamos acepción de personas. O sea, Dios nos ha hecho todos de un mismo linaje, dice la verdad, ¿no? Y también que entendamos que Dios es soberano, que está en control de todo, está en gobierno de todo, ¿ya? Y pone límites a los tiempos de los hombres y bueno, también de los gobernantes. O sea, cuando vemos un poco una justicia corrompida o cosas que no están yendo bien, tenemos que ponernos a pensar de que hay tiempos en que el Señor permite que gobernantes, legisladores y que todas esas ideologías perversas que las estamos escuchando en los medios en este tiempo, ya van a tener un fin. ¿Ya? El Señor está permitiendo todo eso porque quiere salvar vidas todavía. ¿Ya? Por eso no está viniendo todavía. Pero si miramos un poquito para atrás en la historia, el pueblo de Israel sufrió y Egipto pasó. Y después sufrieron con los babilonios y vinieron los medo-persas y los borraron del mapa. Y los medo-persas les ayudaron a volver a su tierra. ¿Ya? Y después vinieron los romanos y también los romanos pasaron. Entonces, Dios es quien gobierna. Dios es quien gobierna realmente, ¿no? Y el Señor está en control de todo. Y eso es lo que le estaba hablando
Pablo acá. Y en el verso 17, 27 también, comienza a decir que Dios desea que los hombres le busquen y de alguna forma le encuentren. Ya, ese es el corazón del Señor. Ya. Bueno, otra tareita pequeña. No sé si alguna vez han escuchado del catecismo de Westminster. ¿Ya? O sea, West se escribe como oeste y Minster. ¿Ya? Hay el mayor y el menor, o sea, solamente, y ahí pueden tener varias preguntas y revisarlas. Pero aquí, ¿qué es lo que nos dice el primer inciso de ese? Nos dice que el propósito del hombre ya es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, eso es lo que realmente Dios quisiera con nosotros. Ya que le conozcamos, que le glorifiquemos y que gocemos de Él para siempre. ¿Ok? Bueno, si se los he citado así es para que vayan, revisen, vean y miren, ahí van a tener varias preguntas contestadas también. Bueno, en comentarios también se nos cita que lo que Pablo está haciendo acá, él les está hablando a las personas en base a la poesía de la época. O sea, eran cosas que ellos conocían, ¿ya? Para que de alguna forma tal vez lo encuentren, les está diciendo, ¿verdad? Bueno, sabemos que lo único que nos aleja de Dios es el pecado, ¿verdad? Pero para eso ha venido Jesús, ¿no? Y para eso nos ha abierto camino, para que podamos encontrarle y glorificarle a Él. Bueno, ahora en los siguientes versos lo va a citar a Dios como Padre. Y vamos a ver versos 28, 29, voy leyendo. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, y pone 2 puntos ahí, porque el linaje suyo somos. Y en verso 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Bueno, en otras palabras, Pablo les está diciendo, el hombre ha sido creado a imagen de Dios, ¿ya? Y por consiguiente, no tiene nada que ver con las imágenes de los ídolos, ni de oro, ni de plata, ¿no? Fíjense, está en un bosque de templos, ¿no? Donde están viendo esa realidad esta gente. Y Pablo, ¿qué está rebatiendo? Está rebatiendo la idolatría, ¿ya? Bueno, ese tema de la idolatría es lo que salta en este texto. Recuerden, apenas el Señor saca al pueblo de Egipto de la esclavitud, lo primero que hace es darles la ley, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice el primer mandamiento de la ley? En Éxodo 20, si vemos el verso 3, se los leo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y presten atención a esta última partecita. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Me comprenden? O sea, bueno, vamos a seguir hablando de este tema de la idolatría, pero, o sea, Dios nos quiere para sí, ¿ya? Eso es lo que realmente el Señor nos quiere, para Él, ¿no? Y no quiere que andemos perdidos y confundidos con algo que no es Él, ¿no? Y que demos la gloria a objetos o lo que toque, que no sea Él. ¿Comprenden? Ese es el punto acá. ¿Ya? Y ese era el celo de Dios realmente el celo de Pablo en ese lugar. Por eso es que estaba enardecido el hombre. Ahora, nosotros también tenemos que tener ese celo, ¿ya? Y no les animo a que se estén buscando chicotes, no es el tema, digamos, ¿no? Pero de darles a las personas, de hablarles, para que esas tinieblas salgan y realmente vean al Dios verdadero, ¿ya? Bueno, ahora no solamente hay los dioses o ídolos, podemos decir, materiales. Y aquí quiero que me presten atención. O sea, hay ídolos funcionales, ¿ya? ¿Y qué es? En realidad el hombre se puede hacer un ídolo de muchas cosas hoy en día, ¿ya? Por ejemplo, o sea, un ídolo puede ser el dinero, ¿ya? Ese puede ser un ídolo, es algo que se está poniendo encima de Dios. O otro ídolo puede ser la belleza, ¿ya? Y cada uno de nosotros nos podemos sorprender con los ídolos que saltan de repente ahí como popcorn, ¿no? ¡Plup! ¿No? O sea, algo que realmente estamos adorando o queriendo o poniendo por encima de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos ponerle nombre a ese ídolo, ¿ya? Eso que está por encima. Ahora, gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos anhela y dice celosamente, ¿ya? O sea, hay una cita en Santiago 4:5. Bueno, véanla después ustedes. Ya es el Espíritu que ha puesto en nosotros, ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Ya? Bueno, hay una definición de idolatría que también la tomo de Stott, ya que se las doy. La idolatría es el intento de localizar, o sea, de suscribir, digamos, a Dios, reduciéndole a los límites que le imponemos nosotros, ¿ya? Mientras que Él es el creador del universo. O sea, ese es el intento del hombre, de reducirlo a algo que pueda manejarlo. Ya, pero Dios es todo, es creador del universo, no. Cuando construyeron un templo en Israel, o sea, bueno, el Señor dijo, ¿no? O sea, que es ese punto, o sea, si bien ahí estaba su presencia, pero Él está en todo, ¿verdad?
Bueno, meditemos en esa porción nosotros hoy día también y veamos si estamos teniendo algún ídolo funcional, ¿ya? Que estamos poniéndolo por encima de Dios. Ahora, bueno, finalmente Pablo les va a mostrar a Dios como juez, ¿ya? Y aquí vamos a ver en los versos 30 y 31. Verso 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y fíjense las palabras acá. Por aquel varón, ya está hablando de Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, cuando Pablo inició su discurso, ¿no? Él les estaba diciendo, les estaba hablando de su ignorancia. Ya he paseado por acá y tiene un lugar que dice al Dios no conocido, o sea, alguien que no conocen. Yo quiero hacerles conocer, ¿no? Y se lo va punto por punto, les va mostrando Dios, ¿verdad? Y ahora les está mostrando, o sea, una vez que les ha mostrado un Dios creador, un Dios sustentador, un Dios que gobierna el universo y que es Padre y que da la vida, les está diciendo también que Él es juez, ¿ya? Y que ha de juzgar al mundo con justicia. Ahora, recuerden otra cosita más, o sea, Pablo está en el Areópago. ¿Qué era ese lugar? El lugar donde estaba el Tribunal Supremo de Atenas, o sea, era la Corte de Justicia en ese lugar, ¿verdad? Y les está diciendo que el juez es Jesús, ¿ya? Y a quien Dios le ha levantado a los muertos. Bueno, esa palabra también es vigente para nosotros hoy. Ya el Señor Jesús ha prometido que va a venir por segunda vez. Y va a ser un día de juicio para las naciones. O sea, muchas veces le decimos, ven Señor Jesús, pero va a ser un día terrible. Y antes de que Él venga van a ocurrir cosas terribles también, ¿verdad? No va a ser un día fácil, va a ser un día temerario realmente. Bueno, apenas les habla de que Dios también es un juez y que ese juez es Jesús, que Dios ha resucitado a los muertos. Bueno, explota la bomba, ¿no? Dice el verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, los materialistas, ¿no? Los epicúreos ahí. Pero otros le decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No sé si por diplomáticos o que realmente querían saber de eso, ¿verdad? Y así Pablo salió de en medio de ellos. Bueno, recuerden, los epicúreos decían que con la muerte se acababa todo y que no había ningún juicio. ¿Ya? Y los otros de repente decíamos que quisieran saber un poquito más, pero con toda seguridad que al día siguiente Pablo estaba en la plaza de Atenas y dispuesto a charlar y discutir y dialogar con el que se le acercaba hasta que llegara Timoteo y Silas y continuaran su viaje a Corintio, ¿verdad? Pero algo quiero
remarcar acá. La palabra lleva fruto, ¿no? Y ahí no termina la cosa. Vemos que en el verso 34 dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita. Bueno, una persona de esa corte creyó. ¿Ya? Una mujer llamada Dámaris, no sabemos si de repente era parte de ella también, y otros con ellos. Y de esta manera, en realidad, vemos que ahí se formó una iglesia en Atenas. Bueno, a manera de conclusión, quiero que realmente meditemos que solo Dios es digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. No hay otro digno. No hay otro digno. O sea, a Él solamente debemos adorar y a Él solamente debemos servir. No, eso es, no hay más que Él. ¿Ya? Y la idolatría, que significa amar algo por encima de Él, nos aleja. Y bueno, por eso es que el Espíritu nos anhela, ¿no? Y cuando el Espíritu ve en nosotros algo que estamos adorando más que al Señor, se contrista dentro nuestro y nos muestra su palabra, ¿no? Y nos llama a la reflexión, ¿no? Nos hace que busquemos la paz, ¿no? Bueno, seamos sensibles al Espíritu Santo, ¿ya? Porque Él nos va a hablar a través de la palabra, nos va a hablar en la iglesia, a través de los hermanos, a través de las circunstancias, ¿no? Y nos va a mostrar nuestro corazón. Pero trataremos de escuchar esta reflexión que Pablo hoy día nos hace sobre esta temática de la idolatría. Amén. Voy a orar un minutito con ustedes ahora. Padre, muchas gracias por ese celo de Pablo, Señor. Y por ese celo de Jesús, Señor. Por tu celo, Señor. Señor, pon en nosotros también un celo por buscarte, Señor. Señor, un celo por amarte, Señor. Padre, por animar a vidas para que no te busquen en el lugar equivocado, Señor, sino que vengan a ti, tú les des vida y puedan adorarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa gracia inmerecida que hemos recibido, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, y muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Perdón, realmente si hay oportunidad podemos todavía adorar o